Vamos a hablar de verdades y fantasías. Verdades y fantasías. Nosotros que vivimos también de las dos cosas, de verdades y fantasías. Este es un pasaje de Juan Evangelista, ¿vio? El 8:45. Mas porque digo la verdad no me creéis, dijo Jesús. Porque digo la verdad no me creen. Y dice aquí que el mundo siempre distingue ruidosamente a los creadores de fantasías. El mundo siempre distingue ruidosamente a los creadores de fantasía, creadores, no a los que viven. Es común observar casi en todas partes la victoria de los hombres charlatanes que prometen milagros y maravillas. Ellos merecen gran crédito entre las criaturas humanas. Basta encubrir la enfermedad, la tentación, la ignorancia o los defectos morales de los hombres para que reciban acatamiento. No le sucede lo mismo a los cultivadores de la verdad, por más sencilla que ésta sea. Para estos últimos, a través de todos los tiempos, la sociedad reservó la hoguera, el veneno, la cruz, el castigo implacable. Intentando huir de la angustiosa situación espiritual creada, inventó el hombre la buena suerte, pero imponiéndolos a los adivinadores el disfraz dorado de las realidades negras y duras. El impostor más débil, más hábil en la fabricación de mentiras brillantes será el señor de la clientela más numerosa y más lúcida. En el intercambio con la esfera invisible urge a los nuevos discípulos que se percaten de los peligros de esta índole. La técnica del elogio, la disposición de parecer mejor, el anhelo de caminar al frente de los otros, la presunción de convertir conciencias ajenas son grandes fantasías. Es necesario no creer en eso. Más razonable es comprender que el servicio de iluminación es difícil, comenzando por el esfuerzo de regeneración de nosotros mismos. No siempre los amigos de la verdad son aceptados. Generalmente son considerados fanáticos o mistificadores, pero a pesar de todo, para nuestra felicidad se hace necesario atender la verdad mientras estemos a tiempo. Dice aquí que hoy en día se está viendo cómo triunfan los charlatanes, los mistificadores, aquellos que prometen milagros, que hablan bonito, que le pintan fantasías a los adeptos, a los seguidores, ¿cierto? Y consiguen elogios, y consiguen prebenda, consiguen bienestar propio, y eso se ve a diario. Eso no es, hay que resaltarlo mucho porque lo vemos en las distintas iglesias, toda esta serie de sectas religiosas que se han creado y sabemos con qué fines, que no son cristianos propiamente. Entonces, esa es como lo que está de moda ahora, que nos digan que vamos a ser millonarios, que nos vamos a ganar el baloto, que nos vamos a conseguir una chica bien bonita, millonaria, inteligente, como dice Poncho Rentería, joven, ¿cierto? Y así, eso es lo que nos gusta. No nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que nos digan nuestros defectos, ¿cierto? No nos gusta que nos digan que somos orgullosos, que somos feos. A nadie le gusta que le digan que es feo, ¿cierto? Que estamos viejos, que estamos llevados, en fin, todas estas cosas no nos gustan, porque nunca nos gusta que nos digan la verdad en la cara, sino que nosotros quisiéramos, para nosotros sería, dice aquí, más razonable y nos parecería mejor que nosotros consiguiéramos con nuestros esfuerzos, con nuestro trabajo, pasando por encima de los derechos de los demás, de las libertades de los demás, pero para conseguir lo que quiero, conseguir elogio, que me diga, mira qué inteligente, un berraco, tiene plata,
pero no saben cómo hizo el dinero, cómo hizo toda esta fortuna, todas estas empresas. Entonces, frente a esa situación, los que vienen atrás se crean fantasías porque ven esos ejemplos. Ustedes ven los ejemplos y quieren ser como ellos, los admiran, pero a la persona que realmente vive honestamente, que es sincera, que es una persona, diríamos, con principios, siempre está relegada. No valen para este mundo. ¿Ya? Entonces, esa es la fantasía que estamos viviendo hoy en día. Que admiramos nada más los que salen en la televisión, los que salen en todas estas cosas que uno ve hoy en día en las revistas, en todos los medios de comunicación, porque reciben elogios, pero no sabemos que en el fondo esas personas, cuando ya, si son futbolistas, si son deportistas, se les acabó el cuarto de hora, también vienen, luego de los elogios, vienen las críticas, vienen toda esa serie de ataques, ya, porque la persona ahí tuvo un error, tuvo algún problema, entonces le cae todo el mundo encima, la prensa, ya se acaba ese ídolo que habíamos creado y se convierte en una persona, diríamos, indeseable. ¿Ya? Entonces fíjense todas las cosas que estamos viviendo y hemos desechado la verdad por eso, porque la verdad nos duele, la verdad, nosotros vivimos esa verdad y no la queremos sentir, no la queremos vivir, mejor dicho. Sí la conocemos, pero no queremos vivirla, porque hay que hacer esfuerzo, dice ahí Emmanuel, porque hay que hacer sacrificio, porque hay que ser humildes, que hay que dejar de lado ese orgullo que nos tiene a nosotros postrados en este estado en el que estamos viviendo, que eso no hay que explicarlo tanto porque eso lo vemos a diario, ¿verdad? Y nosotros queremos seguir esos ejemplos, porque creemos que ellos viven su verdad, que esa es la mejor, la verdad de todos aquellos que han triunfado, que viven y ya viven su fantasía, su sueño, como dicen ellos. Esto es un sueño para mí, yo no esperaba eso, dicen los famosos. Entonces nosotros queremos todos seguir por ahí, por ese camino, porque creemos que ellos son felices. Y el espiritismo nos dice lo contrario, que para ser feliz no necesitamos tanto elogio, tanto triunfo, tanto dinero y tanta fama, que hay que vivir nuestra vida interior, cumpliendo a cabalidad, con conciencia, los compromisos distintos que tenemos. Tenemos un deber, la doctrina espírita nos enseña un deber. Nosotros tenemos el deber, la obligación de transformarnos moralmente, y nadie habla de eso. Se ha generalizado el hecho de que de la moral no se habla nada, no se habla ya ni de urbanidad en los colegios. Entonces, fíjense, todas estas situaciones que son las que debemos nosotros asumir, estudiar y enfrentar, no lo hacemos, nuestra propia verdad, nuestros defectos, nuestras problemáticas. Buenas tardes. Nos disponemos para iniciar en la tarde de hoy la tarea. Nos sentamos cómodamente, cerramos nuestros ojos, aflojamos todos nuestros músculos, los brazos, las piernas. Vamos relajando poco a poco desde los músculos de la cara, los brazos, toda esa cadena de nervios que vienen por nuestra columna vertebral, relajando nuestros músculos, y sigue descendiendo a través de las piernas y seguimos respirando. Tomamos aire por la nariz, inhalamos, exhalamos por la boca lentamente, 1, 2, 3 veces. Continuamos respirando profundamente y vamos a traer a nuestra mente la imagen amorosa del Maestro Jesús de Nazaret. Recordémoslo con sus brazos abiertos, recibiéndonos en su seno a todos y cada uno de nosotros, sus hermanos, esos hermanos menores, pequeñitos espiritualmente, enanos,
espirituales y morales, pero ávidos de conocimiento, de crecimiento, con esos deseos de ser cada día mejores, que hemos errado en muchas existencias y que hoy, a pesar de estar nuevamente en este cuerpo, hemos cometido errores, pero queremos levantarnos y gracias a este conocimiento del espiritismo, con estas nuevas luces que nos iluminan nuestro conocimiento y nuestro sentimiento, estamos haciendo estos nuevos propósitos de ser cada día mejores y recurrimos a él, a nuestros guías, a nuestros mentores espirituales, para que sean ellos los que nos apoyen, nos den esa fortaleza, ese coraje de ser cada día mejores. Le damos gracias al mundo mayor, a estos hermanos trabajadores del Maestro Jesús, que son los que nos asisten y acompañan en las tareas que se realizan en esta casa suya, en esta casa Sendero de Paz, para que nos den en esta tarde esa comprensión, esa lucidez para entender mejor estas enseñanzas y que calen nuestros corazones y que lleguemos a reflexionar para que estas enseñanzas no sean solo para aplicarlas a los demás, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, sino para nosotros también, porque somos niños espirituales que tenemos muchos errores y aún nos falta mejorar. Y hoy que estamos con mayor claridad, debemos hacer nuestros propósitos para ese mejoramiento. A nuestros guías y mentores espirituales les pedimos en esta tarde esa asistencia y igualmente que nos regalen a través del aire que respiramos y a través del agua que está en la jarra los medicamentos y energías que necesitamos para nuestra salud física y espiritual. Bendícenos, Señor, que así sea. Bueno, el tema de hoy, continuando con el estudio del libro Adolescencia y Vida, vamos en el capítulo 18. El tema es el perdón en el proceso de la evolución de los adolescentes. Recordemos que el adolescente es aquel joven que se encuentra en ese periodo que está limitado entre la infancia y la edad de la razón. Ya eso lo hemos ido comentando en los diferentes capítulos del libro Adolescencia y Vida. Y también hemos estudiado a través de este estudio que esa etapa de la adolescencia es importantísima para el ser humano. ¿Por qué? Porque es el adecuado para el desarrollo real del individuo. Miren lo trascendental y la misión tan importante que tenemos, ya sea como padres, como tutores, como maestros, no solo de nuestros hijos, sino de todos esos jóvenes que están en nuestras manos. Para los educadores, ¿por qué? Porque en esta etapa se abren los espacios existenciales para el aprendizaje. Y no solamente es ese aprendizaje de conocimientos intelectuales, de conocimientos de una profesión, del adelanto intelectual, sino también para que lo aprovechemos para sembrar en ese niño la formación moral y espiritual de ese ser. Entonces, a través de ese conocimiento, estos jóvenes van a lograr unas conquistas importantes que le van a servir durante toda su vida, que eso es lo fundamental. Ese niño que va a conquistar y en el cual vamos a sembrar esas virtudes, ese niño va a ser un ser feliz dentro de una familia, dentro de la sociedad donde se está desarrollando. Y esa es la misión de nosotros. Y estas enseñanzas hoy, que nosotros las vamos a desglosar así como nos lo enseña Juana de Ángelis en este estudio, no solamente es para que la apliquemos a los jóvenes, sino también para nosotros mismos, porque nosotros
hoy en día, tal vez por la ignorancia o por el desconocimiento de todas estas verdades, hemos fallado. Y entonces, hoy que ya tengamos esta luz, vamos a aplicarla también en nosotros, a ver dónde están nuestros errores y cómo podemos mejorar. Nos dice que el cuerpo joven no solamente indica una posición ideal de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros al joven lo vemos como ese ser que está con toda su vitalidad, con todas sus energías, con toda su fortaleza física, sino también por esto que estamos diciendo. Lo importante es porque en este momento estos seres están en esa capacidad de absorber, de asimilar todas estas enseñanzas que les podemos llegar. ¿Con qué finalidad? Para que un día sean seres armónicos, felices, que vayan a vivir feliz frente a la sociedad, frente a la familia, frente al trabajo donde se vayan a desenvolver. Nos dice Juana en el estudio que en la adolescencia, como sabemos que es una etapa de transición, el joven saludable es susceptible de muchos cambios. Hoy vive una experiencia, mañana vive otra, y así pasa rápidamente de una situación a otra, y así mismo lo va asimilando el joven, que es un joven saludable, tanto emocional como psíquicamente, porque ya en el joven que trae sus problemas, sus traumas psicológicos, va a reaccionar de una manera muy diferente frente, digamos, a una agresión, frente a una circunstancia que le cause un choque, un estupor, se va a llenar de resentimiento, de odio frente a ciertas circunstancias. Mientras que el joven que es saludable va rápidamente, vive esa experiencia y no lo afecta, no guarda amarguras, ni rencores, ni remordimientos, ni nada de esto. Eso es lo ideal. De ese modo, dice que las circunstancias desagradables son superadas con gran facilidad y al mismo tiempo entonces son reemplazadas o sustituidas por otras, sin que esto le vaya a causar lo que decíamos, molestias, resentimientos, malestar, formando la personalidad y definiéndose en la elección de lo que le place aceptar o rechazar. Aquí viene a jugar un papel muy importante el perdón. El perdón es un elemento importante que debemos inculcárselo al joven en su diario vivir. ¿Por qué? Porque esto lo lleva a él a que acepte de que todos cometemos errores, que todos somos seres humanos, que él mismo comete errores y que él mismo se debe perdonar de los errores que haya cometido. Igualmente que si un compañero o el padre o el amigo o en cualquier circunstancia lo ofendió, aceptarlo, que fue un error y comprenderlo, que si esa persona cometió ese error o esa circunstancia era porque es una persona que está equivocada o que sencillamente no comparte esa situación con él. Y eso es importante que nosotros se lo inculquemos al joven, porque luego él va a tener unas relaciones sociales, familiares felices, en armonía, ¿cierto? Eso es lo importante, de que él comience y acepte desde niño. Uno en el colegio de pronto llega el niño golpeado con un chichón o que alguien le mordió la mano y entonces, ay, ¿usted por qué se dejó? ¿Por qué no le hizo? ¿No le pegó también? No sé qué. ¿Qué estamos inculcando en ese niño? La agresividad, la violencia. Mientras que si tú le hablas de otra forma y le haces comprender que eso fue una situación, de pronto el niño tiró el lápiz y le cayó por acá y lo huyó. Entonces, hacerle comprender para que perdone. Dice, naturalmente
que hay excepciones cuando se trata de personalidades psicópatas, lo que hablábamos, cuando hay niños o jóvenes que ya tienen sus problemas psicológicos, no van a reaccionar así. Lo normal es que el joven viva una experiencia y enseguida pasa otra y esta no la afecta, ni va a guardar eso con resentimiento. Eso es lo normal. Mientras que si ya hay una patología psicológica en ese joven, él va a hacer todo lo contrario, va a guardar esas experiencias negativas y va a acumular esos residuos de resentimiento, en vez de cambiar esas experiencias por experiencias positivas. Reconocer que todos nos equivocamos, que cometemos errores, que hay que tolerar, que hay que tener fraternidad. Todos estos son sentimientos que hay que inculcárselos al joven. Nos dice que el perdón a los errores ajenos representa un comienzo de madurez en el joven. El joven que en ese momento es capaz de reconocer, hombre, estos son errores que cometen, mi papá puede estar equivocado, ¿por qué no? Y tengo que perdonarlo y comprenderlo, y que eso no sea una situación para yo volverme violento, agresivo, irme de mi casa, todas esas situaciones que se presentan. ¿Por qué? Porque ya el joven más bien en ese momento viene a comprender la situación de equivocación que tiene ese ser, ese otro hermano con el cual está compartiendo su existencia, y abre entonces así ese campo para el perdón para ese amigo, para ese familiar y para sí mismo cuando sea el momento. Mediante esa conducta, ¿qué pasa? Que ese ser se renueva sin permanecer en actitudes depresivas después de la constatación del error. Por el contrario, disponiéndose a seguir adelante, superando la situación infeliz y recuperándose a la primera ocasión. Mira que son varios pasos los que hay que dar en ese momento. No va a almacenar dentro de él ese sentimiento de resentimiento, y ni va a guardar, y eso le va a causar depresión, sino al contrario, él se dispone a perdonar, a constatar que sí, que fue un error, y a seguir adelante, superando esta situación infeliz. Y entonces, ¿qué pasa? Que no lo va a afectar. Esto es un paso importante, y cuando el joven es capaz de enfrentar así esta situación, es un joven que ya está madurando, es un joven que ya está llegando a ese estado de superar esa situación. Con esa actitud, la vida adquiere un sabor agradable y los acontecimientos pasan a merecer la consideración productiva, aquella que suma recursos que pueden ser aplicados en favor del bien común. Es una forma también de superar los melindres y complejos de inferioridad. ¿Por qué? Porque él mismo se comprende y se da cuenta de que sí, yo cometí ese error y yo también lo voy a asimilar, me voy a perdonar y voy a seguir adelante. Porque el adolescente se da cuenta de lo importante que es su presencia en el mundo, por su significado existencial, por lo que puede realizar y por el propio sentido de su vida. Mira lo trascendental que es esta situación de aprender a perdonarse él mismo y a perdonar los demás. Nosotros, el Evangelio, recordemos que en el capítulo 10, en Bienaventurados los misericordiosos, nos habla claramente el Maestro Jesús la importancia del perdón. Perdonar para que Dios nos perdone. ¿Cuántas veces perdonaré?, le pregunta Pedro a Jesús. ¿Y qué le responde Jesús? Perdonar
70 veces, 7 veces, o sea, siempre, siempre hay que perdonar. ¿Y por qué? Mira el bienestar que nos ocasiona a nosotros también. Si tú te perdonas al hermano, uno se descarga, uno se limpia y uno se libera de ese resentimiento y de esos sentimientos de inferioridad que nos van a hacer daño, no solamente físicamente, sino también moral y psicológicamente. Cuando perdona, se despoja, nos dice Juana en este estudio, de ondas perturbadoras que amenazan su casa mental y amplían su capacidad de amor sin exigencia, porque percibe que todas las personas se equivocan y son merecedoras de comprensión, así como él mismo. Entonces, lo importante que es que se comprenda la misión que tiene el perdón, lo importante y el beneficio que nos causa a nosotros mismos, tanto al que perdona, e incluso el que perdona se beneficia más que el que es perdonado, que el agresor. Entonces, si este niño, este adolescente, nosotros inculcamos ese sentimiento para que sea una persona que perdone, es mucho el beneficio que obtiene. Eso le proporciona una empatía favorable a la existencia terrestre, que pierde las marcas agresivas que parecían amenazarlo, constatando la fragilidad humana que le permite entender y auxiliarla, fortaleciéndola. Parece mentiras, pero si un joven, por ejemplo, problemas, que vive en una comunidad donde está rodeado de agresividad, de violencia, y este joven tiene inculcado en él este sentimiento y es capaz de perdonar, va a comprender por qué estoy aquí, por qué estoy compartiendo con estos hermanos, por qué estos hermanos me hacen esto o cometen estas otras actitudes, y eso lo ayuda a él para crecer tanto emocional como psicológicamente y socialmente. Ahí ve en qué puede ayudar él, esa comunidad en la cual se está desarrollando o con los cuales está compartiendo esa existencia. ¿Algún aporte? Ahí nos hablan de los adolescentes, pero todos nosotros aplicamos, todos necesitamos esa enseñanza bíblica. Exacto. Eso lo decíamos al comienzo, que no solamente es para aplicársela a los niños, a los jóvenes, sino a nosotros. Cuando yo estaba en la escuela, tenía creo que 7 años, un poquito de escuela que yo tuve, había una familia de apellido Vesga, y había un muchacho de 9 años haciendo tercero primaria, y yo cargaba un Global de 38 en la escuela, y le decían a nosotros preguntando qué se puede cargar. No, mi papá y mi mamá me dicen que quien me ofenda, que le dé que me responda. De 9 años. Imagínense. Hay algunos pagando de ellos, de esa familia. El papá murió, lo mataron. La mitad de los hijos murieron matados y los otros estaban unos pagando 40, 50 años. ¿Y de dónde nace eso? Exacto. ¿Qué fue lo que sembró esos padres en ese hogar? Violencia. Y eso es lo que va a recoger. Y esos niños que crecieron en eso. Mientras que aquí el estudio, Juana, nos invita a que enseñemos esto, el perdón. ¿Para qué? Para que tengamos una sociedad feliz, una sociedad donde haya armonía, fraternidad, tolerancia. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Una sociedad llena de violencia, de agresividad, odio. Y entonces, ¿qué vivimos en nuestro país? Eso. Entonces tenemos que despertar y reaccionar, que no podemos continuar educando así a nuestros hijos. Y nosotros que ya estamos crecidos,
empezar a cultivar esta virtud, empezar a perdonar para que podamos vivir felices, como nos dice Juan aquí en el estudio. Usted me hizo acordar con las primeras palabras de que si un niño llegaba golpeado, ¿y usted qué hizo? Usted no pegó también. Exacto. Entonces, de ahí es donde nace ese resentimiento y ese odio y agresividad. Claro. Si usted le dice, le explica de otra manera, él de pronto cambia su pensamiento, pero si usted va a dejar golpear, golpea, porque esa es la etapa de visualizar más el ser. Y es la etapa en la que el niño está captando, aprendiendo, viendo el ejemplo de los mayores, y eso es lo que están viendo entonces, y es lo que le estamos enseñando. No, usted no se puede dejar, tiene que reaccionar así. Entonces, ¿qué vamos a recoger después? Una sociedad enferma. Yo conozco un muchacho vendedor de verduras por la calle, allá en mi barrio. Le está yendo bien. Hace aproximadamente un año, una familia le mató un hermano. Bueno, yo le dije, cuidado con mecanas, cuidado con pendejadas. Bueno, ese muchacho me ha oído y le cuento que le está yendo lo más de bien a este muchacho. Claro. Yo no sé, pero le cuento que él, por ejemplo, un sueldo mínimo no le pide, porque él gana mucho más vendiendo verduras. Ajá. Hombre, don Pedro, yo no un consejo. Nada de odio, déjelo, a él, no se meta con él, déjelo. Bueno, vamos a seguir aquí con el estudio. Nos dice: ciertamente es una lección preciosa para el desarrollo afectivo, emocional y social del ser. Al considerar que todas las personas son dependientes unas de otras, este es otro elemento, que dentro de la sociedad, vivimos en sociedad, no andamos como ruedas sueltas, sino que estamos relacionados unos con otros, dependemos unos de los otros. Por lo tanto, tiene que comprender que todos cometemos los mismos errores con variación de escala y gravedad. Comprende el desafío que es vivir en equilibrio, intercambiando fraternidad, que se construye en soporte de vitalidad. Mientras nosotros comprendamos que somos seres sociales, que somos por naturaleza, que nos necesitamos los unos a los otros, que necesitamos comprendernos para poder vivir fraternalmente, vamos a perdonar. Vamos a comprender que nos necesitamos los unos a los otros. Dime, Ana. Perdón. Yo quería decir que es importante la calidad del perdón. O sea, nosotros debemos saber perdonar. Es importante perdonar y que los niños sepan que deben perdonar. Y que el adolescente sepa que debe perdonar. De hecho, todos debemos saber que debemos perdonar. Pero ¿cómo perdonar? O sea, hacer un verdadero perdón. Un perdón que sea de corazón, con abnegación, con amor, que sea de verdad, sincero, que sea honesto, que sea limpio, que sea transparente. No un perdón de labios, de boca. Porque muchos dicen, yo te perdono, pero no olvido. Pero ahí no hay un perdón de verdad. O sea, sí. El perdón tiene que ser el olvido total de las ofensas que nos hayan hecho desear. Entonces debe ser un olvido total, ¿sí? No de boca, sino de verdad. Sabemos que ese olvido total, como tú dices, tampoco es posible porque eso queda en nuestra psiquis, pero sí perdonar, y que en ese perdón es una actitud de amor, que ame a ese enemigo, a ese ser que le causó esa ofensa, esa reclamación. Aquí en el Evangelio, en el capítulo 10, que los invito a que lo estudiemos todos completo, que es el capítulo Bienaventurados los misericordiosos, allí nos habla también de que no podemos llegar, la palabra del Maestro Jesús en una cita bíblica, que antes de ir al altar a llevar una ofrenda, que nos devolvemos y perdonemos si tenemos alguna
deuda hacia un hermano. ¿Qué nos indica eso? Que siempre tenemos que perdonar, que siempre debemos estar en paz, en armonía con nuestros hermanos. Nos dice el estudio, no hay nadie que viaje por el rumbo de la existencia terrestre que sin tener el apoyo de las amistades ni el intercambio fraternal no termine cayendo en terrible alienación. Lo que decíamos, somos seres sociables, necesitamos los unos a los otros y necesitamos de ese apoyo, de la fraternidad, de la amistad entre todos los hermanos. De esa forma, el perdón como fenómeno natural entre los individuos fascina al joven que despierta la existencia adulta, descubriendo que la vida es enriquecedora y que errar es una experiencia perfectamente natural. No obstante, levantarse del error es compromiso que no puede ser postergado bajo ningún pretexto. O sea, uno mismo, si cayó en un error, no tirarse a la perdición y darse látigo sintiendo solamente la culpa, que soy culpable, sino reaccionar, levantarse, ¿ya? Y esto lo hace un ser que ya supera todas estas dificultades. Pero para que la persona reconsidere la actitud y se pueda erguir del desliz, es indispensable que le sea brindada la oportunidad, que se le extienda la mano amiga sin recriminación o cualquier otra exigencia. Solo así la vida se torna digna de ser vivida con elevación. Este es otro aspecto importante, que él aprenda a reconocer que la vida es hermosa, que cometemos errores, es verdad, pero que tenemos la oportunidad nuevamente de levantarnos y seguir adelante. Y así ese otro hermano, ese amigo que cometió ese error, pero que necesita de la mano amiga que le brinde ese perdón, que le brinde amor para seguir adelante. El aprendizaje del perdón puede ser comparado con la metodología de la enseñanza aplicado a lo cotidiano. La persona que dispone a aprender cualquier cosa, en el comienzo se puede equivocar, a repetir el intento hasta que las experiencias se fijen en el inconsciente y pasen espontáneamente a la conciencia, de donde se irradian hacia los hábitos. Recordemos la charla de nuestro amigo el jueves de la semana julio, el jueves pasado. Así se aprende todo, ¿cierto? A través de la repetición. O sea, tú cometes un error, pero lo analizas y te das cuenta que estabas equivocado. No lo vuelves a cometer. Y así continúas a repetir hasta que se fija, dice, esa experiencia en el inconsciente y ya tú no vuelves a cometer ese mismo error. Y se convierte en un hábito, en que ya tú vas a actuar sin cometer ese error, esa circunstancia, ¿ya? Y eso es lo importante, así es todo. Nosotros estamos aprendiendo a coser la primera vez, de pronto no nos queda muy bonito, y ay, que esta puntada más grande, la otra más pequeña, no sé qué, ya lo repites nuevamente y ya lo haces mejor, y así, a medida que se repite, se va como grabando hasta que cada día se vuelve un hábito y se hace mucho mejor y ya se mecaniza la cuestión. Así es también las conquistas morales, nos dice Juana, que son el resultado de los intentos, ya sean éxitos o fracasos. Nosotros decimos no, que perdonar es difícil, pero bueno, la primera vez puede que cometamos esa falla y no perdón, la próxima vez ya sí lo voy a hacer, y así hasta que logra convertir esos fracasos en éxito y grabar eso dentro de su conciencia, y ya más adelante se va a volver una persona amable, tolerante, fraterna y va a perdonar. El error de un momento enseña cómo no se debe proceder más, adquiriendo de esa manera el automatismo para actuar correctamente.
Antes la metodología de enseñanza, nosotros que crecimos en otra época, esa metodología era así, repitiendo. Si yo cometía un error ortográfico, una palabra mal escrita, repítala 100 veces, 50 veces, nunca más se le olvidaba que recibir es con 6B larga, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, aquí nos dice Juana, eso se vuelve un automatismo hasta que nosotros más nunca se nos olvida. Entonces, es importante que sí le demos la oportunidad a ese joven, ese niño, no que no lo va a ayudar porque sigue igual, no, hay que volver a intentar hasta que ese joven ya llegue a actuar y a correctamente, a ser ya un hombre de bien. Esa tarea educativa es reflejo del perdón que se da y del que se recibe. No hay nadie en el mundo que no sienta necesidad de ofrecerlo tanto como de recibirlo. O sea, todos necesitamos perdonar y que nos perdonen, porque todos cometemos errores. Sin embargo, concederlo es siempre mejor, porque expresa enriquecimiento interior y disposición de auxiliar creciendo. Si yo perdono, fíjate, es el más beneficiado. Esa persona ayuda a ese otro y fuera de eso crece espiritualmente. Mientras que conseguirlo traduce la equivocación que podría haber sido evitada. El aprendizaje, no obstante, en cualquier circunstancia, ofrece una valiosa contribución para la existencia tranquila. Eso es lo que hay que resaltarle al joven. El niño, el joven que aprende a perdonar va a tener una existencia tranquila, porque el que no perdona guarda dentro de sí todo ese resentimiento, todo ese odio, toda esa basura que le causa daño, no solo psicológica, moral, sino también hasta físicamente. Se manifiesta en enfermedades en su cuerpo físico. Todas las criaturas humanas necesitan pensar profundamente en el perdón. A eso es que estamos llamados. A pesar de que este libro esté dirigido a los adolescentes, también es para nosotros. Cuando alguien es ofendido, su agresor es abatido por su propio nivel vibratorio y la víctima prosigue en el patrón en que se encuentra. Si reacciona devolviendo el insulto o la agresión, este desciende a la condición de inferioridad. Eso es lo que vemos día a día. Usted va en un vehículo, lo que sea, el otro le grita porque se adelantó, no sé qué, y si usted le grita más duro, entonces ¿qué está haciendo? Está más bien cayendo en una posición inferior que de ese ser. Dice que si se queda tranquilo, no le grita ni nada, dice se detiene en el mismo nivel vibratorio en que está ese ser. Pero si perdona, entonces asciende y se localiza emocional y psíquicamente en una situación mejor que su opositor. Entonces, ¿a qué nos invita Juana con esta reflexión? A que perdonemos siempre, a que comprendemos, que no reaccionemos violentamente, que no, uno muchas veces es por impulso que actúa, que contesta, y eso lo lleva a esa situación. En el momento qué está pasando en la otra persona. A veces las personas llevan prisa porque lo llamaron, porque una enfermedad, tantas cosas. Entonces uno siempre es como en contra. Y así como uno quiere que el otro ponga en los zapatos de uno, como también ponerse en los de él. Claro, porque siempre es a la defensiva y no comprende lo que nos invita aquí Juana, que comprendamos la situación del otro. No sabemos lo que tú dices, en qué circunstancias se encuentra él. Dice acá, no fue por otra razón que Jesús, como psicoterapeuta excepcional, proclamó la necesidad del perdón como una condición de plenitud para el ser. Siempre nos invita en el Evangelio que perdonemos,
que perdonemos al enemigo, que perdonemos al amigo, a todos, sin distinción, sin condición, desinteresadamente, ¿ya? El adolescente no está comprometido con resentimientos anteriores, que está abierto a las nuevas lecciones de la vida. Siempre encontrará en el acto de perdonar una forma de realizarse, llenando los vacíos del sentimiento y superando las exigencias de una familia problema, de un hogar difícil, de circunstancias perturbadoras que empiezan a dar un significado diferente a su existencia, liberándolo de las reminiscencias amargas y de los traumas que por acaso insistan en permanecer en el ser. Decíamos que, por ejemplo, estos jóvenes que nacen en esos sitios, en las comunas, en esos sitios donde hay tanto problema social, si este joven tiene claro lo que es el perdón, lo que es la fraternidad, estos conceptos que hemos visto ahora, vemos que más bien él va a comprender la situación en que se encuentra, la situación de la familia, y va a superar todo esto, y ese joven va a salir airoso de esa situación. Lo vemos muchas veces. Y por eso es que nosotros vemos en todos estos sitios que practican mucho el baile, porque es una manera como de ellos ayudarse. Todos los muchachos que están metidos en drogas, en conflictos de pandillas, los van induciendo por el baile. Sí, el arte, la música, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque son aspectos que le llaman mucho la atención al joven, el deporte. Entonces esto lo sacan de toda esa problemática social en que ellos viven y los van induciendo a una vida mejor, a una construcción del ser, porque ahí van a aprender a relacionarse con los demás y realmente bajo circunstancias mejores. Entonces van a superarse ese ser, va a superar esa problemática en la cual se vino o se vio obligado a vivir, ¿ya? Dice, esa actitud de perdonar es resultado también de ejercicios. Al analizar la situación del agresor, comprendiendo que éste se encuentra infeliz y exterioriza esa situación mediante la agresividad, le hace más fácil la actitud de disculpa, tanto que se anima a olvidar la ofensa y a perdonar sinceramente. Lo que decíamos, que comprende la situación en que puede estar la persona que lo está ofendiendo en ese momento. Se inicia en las pequeñas situaciones desagradables que van siendo superadas sin vínculos de amarguras, en la necesidad personal de ser también comprendido y por tanto perdonado, creando un clima de legítima fraternidad que permite al otro ser aceptado conforme se presenta, entendiéndole las dificultades de madurez y de actitud, de esa forma ayudándolo sin imponerle obstáculos por el camino. Entonces ya en el joven que es capaz de reaccionar así, de actuar así, ya muestra una madurez psicológica suficiente para comprender al hermano. El verdadero y compensador periodo de la adolescencia es aquel que guarda mejores recuerdos, que son responsables por la estructuración del carácter y de la personalidad, debiendo ser la etapa en la cual ocurren las expresiones de madurez psicológica, superando al niño caprichoso que no sabe disculpar y abriendo campo para el desarrollo del individuo compasivo y fraternal, que está dispuesto a contribuir con valiosos tesoros para la dignificación humana. Lo que comentábamos al comienzo, que esta etapa de adolescencia es importantísima. ¿Por qué? Porque vamos a sacar ese niño que es un niño caprichoso, melindroso, que reacciona, que si el amiguito le quitó el juguete de una vez pelea porque es mío y no sé qué, cierto, egoísta. Lo vamos a llevar a que a través de ese aprendizaje, que él está en esa etapa apto para aprender todo lo que ve, los consejos que se le dan, a llevarlo a ser una persona madura psicológicamente, que comprenda a los demás
y va a llevar entonces a ser feliz dentro de la sociedad donde se va a desarrollar. Por lo tanto, cuando se ama, el perdón es un fenómeno natural que se exterioriza como consecuencia de la actitud abierta de aceptar al prójimo en la condición que éste se presenta, pero también exigirse a sí mismo ser cada día mejor y más noble en cada oportunidad que surge. Eso es lo importante, que ese joven aprenda a que sí tiene que perdonar, pero él también tiene que crecer, ascender. ¿A través de qué? De esa situación en que ya él va a perdonarse a sí mismo y a comprender a los demás, a tolerar a los demás y a vivir fraternalmente con todos. ¿Qué aporte podemos dar de este estudio? Está muy bonito este capítulo, no solamente para los jóvenes, sino también para nosotros, para todos. Así es. El perdón, como dijimos, beneficia a aquel que perdona por proporcionarle paz espiritual, equilibrio emocional y lucidez mental. El perdonado es alguien con débitos. El que perdonó es un espíritu que ganó, que se lucró, que se benefició de ese acto de amor. Si contestas al mal, eres igual al ofensor. Si perdonas a estos, te encuentras en mejor situación. Pero si perdonas y amas a aquel que te maltrató, avanzas en marcha envidiable por la ruta del bien. Entonces lo importante es perdonar y amar para poder ascender, crecer. En cambio, el agresor sufre en sí mismo. Cuando él va a sintonizarse con una vibración inferior, él después se siente culpable, se va a sentir ese remordimiento que le ofendí al otro. Es un espíritu envenenado, esparciendo el tóxico que lo víctima, y no desciendas hasta él, sino para ayudarlo. Perdona sí e intercede al Señor por aquel que te ofende, olvidando todo el mal que él supone haberte hecho o que supones que él te hizo. Y si no lo consigues, ámalo, así como él es. A eso es que nos invita el Maestro Jesús, cuando nos dijo que perdonáramos siempre al hermano, al enemigo, incluso que llega a ese grado máximo que es perdonar al enemigo. Y amarlo. Y perdonar a nosotros mismos también primero. Yo diría que deberíamos empezar por perdonarnos a nosotros mismos para poder aprender a perdonar a los demás. Sí, tenemos que hacer ese aprendizaje. Con todos. Perdonamos con todos. Exactamente. Bueno, ¿qué otro aporte? Belén. Doctora. Y hay muchos aportes de científicos, no espíritas, totalmente ajenos, pastores incluso, de iglesias evangélicas en Estados Unidos, y personas que sin ningún nivel académico alto se han dedicado a tratar a los enfermos terminales. Les han hecho entrevistas y han encontrado rencores, han hecho terapias de perdón y estos enfermos terminales han prolongado su vida por varios años y terminan desencarnando por otras razones a las cuales se había inicialmente hospitalizado. Casi siempre la falta de perdón genera cánceres en diferentes órganos. El orgullo es el que nos lleva a no perdonar. Luego, para perdonar es necesario que trabajemos la
alguien te da en la mejilla derecha, colócale en la izquierda. Allí no nos da tiempo a nosotros de ponernos en los zapatos de nadie. No tenemos chance. Regresamos la cachetada. Entre comillas. Es decir, si no es una cachetada física, sino una palabra una ofensa, enseguida devolvemos la palabra ofensiva. No nos da tiempo a pensar que el otro, que le pasará, es un infeliz, que nada. No nos da tiempo a pensar si nosotros no hemos crecido en humildad. Solamente la humildad nos va a permitir a nosotros ser prudentes, esperar. Casi siempre pensamos que es necesario hacernos respetar. Y en ese hacernos respetar, es el orgullo. como enseñaba, como compartía el señor Heredio de los compañeros de clase, usted no se deje, usted cuidado bien aquí raspado y que no le haya hecho al otro lo que le corresponde. Le estamos enarbolando el orgullo a esos espíritus de nuestros hijos, que por el hecho de ser nuestros hijos no quiere decir que sean ángeles, son espíritus que vienen tan endeudados como nosotros y con nosotros. Les negamos la educación moral y hoy tenemos que dársela desde el embarazo, desde la vida intrauterina. Ellos absorben todo el malestar, toda la génesis de nuestros problemas, ellos la absorben. Pero cuando hay un cambio real por el estudio del Evangelio de manera consciente, lúcida, profunda y respetuosa, ese cambio moral influye en nosotros, en nuestro hogar, en nuestro entorno y en los que están reencarnando en la familia, en los que están siendo programados para esa reencarnación. Y podemos entonces educar y crear jóvenes decentes para una sociedad mejor, menos dañada, con más valores éticos, morales. Pero doctora, cuando uno ve un salón de clase, se la tienen dedicada a el matoneo. Y me interesa, le digo por Angélica que hizo una especialización en mercadeo y dice que un compañero de ella viene de Estados Unidos con una preparación increíble y todos le hicieron más con él y le tocó. Sí, claro, por la preparación que él tenía, porque cuando en los aportes de él pues dejaba a los otros. ¿Y qué pasó? Le tocó a él que retirarse. Era lo que tenía que hacer, era lo más prudente. Es decir, él hizo bien retirarse. Ese ambiente estaba dañado. Él allí no encajaba. Él no encajaba porque los demás todos sí se llevaron bien. Divinamente. Entonces, cuando ese ser que no ocupó allí, que se retiró, sigue avanzando en su crecimiento, será alguien que va a tener una familia sana. Y él le va a brindar a su entorno familiar valores y va a contribuirle a la sociedad y lo más importante, al Padre y al Maestro Jesús. Sí, de ahí lo importante de educarnos también, porque nosotros con el ejemplo vamos a educar a los seres que tenemos ahí alrededor y ya ellos entonces van a actuar de forma diferente. Hacer mejores análisis de lo que sucede y esos análisis podemos dialogarlo con los adolescentes en la casa, con los hijos en la casa. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo y que la vida social nos muestra en noticias que son una porquería. En cada momento. Esto pasa porque esos muchachos no tuvieron hogar, porque tuvieron un padre abusador, porque tuvieron una madre alcohólica, porque tuvieron esto y esto. Por eso estos niños son así. Entonces hay que procurar tener en los niños una mayor atención, en los niños unos mayores cuidados. Ojalá los padres eduquen más de cerca a sus hijos, no deleguen eso, ni a las abuelas, ni a las tías, ni a los padrinos, ni a los padres, ni a las muchachas. Ni a las muchachas. Tiene que haber una mayor cercanía. Exacto. Pero hay abuelas espíritas muy buenas. Toda regla tiene su excepción. Pero ¿saben algo? Ustedes escucharon la noticia reciente de la pareja, la niña adolescente de 16 años y el novio de 21.
no sé ni cómo. No saben explicar esa situación. Llegaron a reunirse en una cita tal para suicidarse, abrazados, y solo una sustancia en el cuerpo de ambos que está siendo analizada, qué sustancia es. Esto ha llevado incluso a la Corte. Jaime, quiero que me consiga esa sentencia. La Corte acaba de fallar a favor de los padres que pueden legalmente tener acceso a la información de los correos y de las redes sociales de sus hijos. Sí, eso salió ayer. Pero doctora, esa sentencia es buena porque si los padres violan ese derecho que tenían los adolescentes, el adolescente podía demandar al padre y el padre ir a la cárcel. Pero doctora, ¿sabe qué dijeron ayer cuando estaban, cuando la aceptaron? Dijeron que el padre tiene que hacerle un seguimiento al hijo desde pequeño. Claro. No es que después de grande debe la clave de su correo, es desde pequeño. Exacto, tiene que establecer una amistad de confianza y respeto con el hijo. Y saber el correo desde pequeño para que incierta, cuando ya llega el adolescente a 15 años, no se vaya a... Y hay que respetarle cierta privacidad, pero conocer qué hace. La mamá encontró dentro de los correos que había un manipulador que hablaba de la muerte, que hablaba de entidades del más allá, que hablaba del dominio, de espíritu, y hablaba de cosas sin ningún conocimiento. Eso fue lo que los llevó a ellos a aceptar esa cita de la muerte y de suicidarse. Entonces, en eso, ¿cómo nos ponemos al día? ¿Y cómo lo vamos a interpretar a la luz de la doctrina? ¿Y cuál es la responsabilidad de los padres? Claro. Porque no podemos estar condenados a ser manipulados por personas pervertidas, por personas mentalmente enfermas. Sí. Y lo que decía el expositor el jueves, que nosotros siempre le estamos echando la culpa a otros, siempre. Esta madre, la madre de la muchacha, ¿a quién está responsabilizando? Al muchacho. Y habla a la familia del muchacho y resulta que el problema es ella. Así es. Sí, pero ella tiene que asumir lo de ella. Claro, y reírse más bien porque es un dolor. Allá vamos, fíjate que ella aborda eso de la madurez psicológica del adolescente. Pueden hacer en el medio más en hostil, el medio que sea. No va a llegar a esos resultados, a esa consecuencia de un suicidio. Una persona madura, mire, yo lo digo por un amigo, como vídeo, porque el hijo era juicioso, estudioso, no tomaba, no era mujeriego. Luego que me decía, este hijo mío sabe nada, este hijo va a parar en marica, perdón de la palabra, no bebe, no le gustan las mujeres, no le digo, usted quiere que sea un bandido sin vergüenza como tú, ¿eh? Que mira, pobre mujer, como la pones a sufrir, tiene una aquí, otra allá, y vive borracho, y no lo decía. Entonces el pelado me decía a mí, esa es la madurez del pelado. ¿No le parece doctor Jaime? Mi mamá me vive insultando que cuando vamos a un cabaret, cuando me va a meter allá, porque yo conozco a mujer, un pelado, un adolescente. ¿Quién es más maduro? El pelado. Y yo podía decir. ¿Y usted sabe eso a qué se ve? La trayectoria espiritual de los niños. Entonces ese es el otro factor. Lo contrario ya. Eso y la familia, eso es fundamental. Sí, a pesar de, digamos, que las circunstancias que estamos viviendo actualmente, todas estas situaciones, nos lleva a reflexionar qué debemos hacer nosotros frente a estas situaciones que se vienen presentando, que uno los ve como nuevas, porque son realmente nuevas para nosotros, por el internet, por las redes sociales y todo esto que no estábamos acostumbrados, y sin embargo vemos que es un medio que arrastra masas y voluntades tremendos de los jóvenes, que entonces por eso la importancia de educar a nuestros hijos, a nuestros seres que están compartiendo con nosotros diariamente. Los colegios, los que son docentes, hay que cambiar esa mentalidad de educación. No puede ser igual para la época de nosotros como en la época actual, que son jóvenes con otro crecimiento que traen y otras tendencias.
Bueno, que esta reflexión nos lleve a que analicemos más nuestra posición frente a nuestra sociedad en la cual estamos viviendo. Vamos a hacer nuestra oración de cierre. Cerramos los ojos, respiramos profundo. Tomamos aire por la nariz y exhalamos lentamente por la boca. Respiramos nuevamente y exhalamos. Tomamos nuevamente el aire y exhalamos. Al exhalar vamos a ir liberando todas esas toxinas que nos intoxican nuestro ser, mentales y físicas, y traemos a nuestra mente al Maestro Jesús y le damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido en esta tarde de compartir estas enseñanzas de nuestra hermana Juana de Ángelis, que con esa visión, esa óptica sabia que ella tiene desde el mundo espiritual acerca de la psiquis del ser humano y analizando toda la problemática del ser humano y analizando la condición de nuestros niños y adolescentes en esta época en que nos ha tocado vivir, y le damos gracias porque todas estas enseñanzas que ella nos trae son enseñanzas actuales que nos deben llevar a reflexionar para que las pongamos en práctica, para que seamos cada día mejores, cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida profesional. Igualmente para que ese ejemplo que nosotros irradiamos sea el ideal para esos niños y esos jóvenes de estas nuevas generaciones que serán el futuro de nuestro planeta, de nuestros países, de nuestros pueblos, y que deseamos para esta ciudad, para este pueblo, para Colombia, esa paz que tanto anhelamos, pero debemos cultivarla primero en nosotros, en ese núcleo familiar en que estamos reunidos, esos 4, 5, 6 seres, y que en ese hogar sea donde empecemos a sembrar esa semilla de paz, esa semilla de amor, para que más adelante la veamos reflejada en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestro país. Maestro Jesús, te damos gracias porque siempre esas enseñanzas del Evangelio son actuales, tienen esa vigencia de siempre. No son palabras muertas que quedaron consignadas en la Biblia, sino son palabras de vivencia de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú fuiste ese ser que nos trajiste esas enseñanzas hace más de 2000 años y que hoy son la norma, la ley que debemos vivir cada uno de nosotros. Traemos a nuestra mente a esos hijos, a esos nietos, a esos familiares encarnados con los cuales estamos confraternizando, para que también ellos sean bañados con esa luz que el Maestro Jesús nos irradia, nos regala. Igualmente le pedimos al mundo mayor, a los hermanos pacistas espirituales, trabajadores de esta casa, para que sean ellos los que nos permitan la preparación de nuestros hermanos pacistas encarnados, para que ellos sean acondicionados, preparados, como esos instrumentos idóneos
para transmitirnos todos esos fluidos, esas energías, esas dádivas que el mundo mayor nos regala. Nos disponemos abriendo nuestro centro coronario, nuestro centro cardíaco en amor, para poder asimilar, captar todos estos fluidos de amor que el mundo mayor nos regala. Igualmente le pedimos al Maestro Jesús por todos esos niños, esos adolescentes que tenemos en nuestros hogares, que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Él lo dijo en aquella ocasión: dejad a los niños venir a mí. Hoy te pedimos, Señor, que permitas que todos los padres, todos los maestros, todos los adultos, seamos esos elementos que cuidemos de esos niños, que los protejamos, que seamos el ejemplo ideal para que esos jóvenes crezcan en sabiduría como tú crecías cuando estabas en tu hogar en Nazaret. Igualmente te pedimos por los niños que sufren enfermedades, por los niños abandonados en los hogares, en los sitios, en las calles, y que hoy los recoge el bienestar familiar en nuestro país. Pedimos por todos esos niños que reciban ese amor, esas enseñanzas, que los construyan como seres cada día mejores. Igualmente te pedimos por todas nuestras familiares encarnadas, por todos estos seres más necesitados en su salud física, espiritual y mental, por todos nuestros ancianos, para que ellos también sean bañados con tu luz, con mucha fortaleza física y espiritual. También te pedimos, Señor, por la paz de Colombia, por la paz de cada uno de nosotros, por la paz que debemos sembrar cada uno con ese amor, con ese esmero, para que un día llegue a ser realidad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, también por todas y cada una de las tareas que se realizan en esta casa, Sendero de Paz, para que sea esta tu casa un oasis de paz, de amor, de fraternidad, en el cual nuestros espíritus lleguen y reciban ese consuelo, esa esperanza, que llene esa necesidad que tenemos todos de ti, Maestro Jesús. Igualmente le pedimos a nuestros hermanos magnetizadores por la fluidificación del agua que está en las jarras, para que en ellas recibamos ese tratamiento que cada uno de nosotros requiere en su organización física y espiritual. Igualmente, que nuestro guía, nuestro mentor espiritual, nos conduzca con bienestar en el regreso, en el retorno a nuestros hogares. Y te pedimos que esa bendición nos colme a todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, que así sea. Gracias. Los hermanos magnetizadores por la fluidificación del agua que está en las jarras, para que en ellas recibamos ese tratamiento que cada uno de nosotros requiere en su organización física y espiritual. Igualmente, que nuestro guía, nuestro mentor espiritual, nos conduzca con bienestar en el regreso, en el retorno a nuestros hogares. Y te pedimos que esa bendición nos colme a todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, que así sea. Gracias.